Buenas tardes, este es mi resumen del libro de Don Quijote de la Mancha para la recuperación de español. El libro comienza cuando el hidalgo Don Quijote de la Mancha, un, un apasionado por los libros, después de tanto leer títulos de ficción sobre caballería, él pierde la cordura y decide iniciar su propia aventura como caballero, el cual para lograr conseguir su cometido cumple todas las especificaciones necesarias para lograr convertirse en un caballero andante. Luego que Don Quijote continuó con su camino, él se encontró con unos comerciantes a los cuales él creía que también eran supuestos caballeros andantes como él. Entonces él les dijo que reconocieran a Dulcinea del Toboso, su musa, como la mujer más hermosa que ha existido. Entonces los comerciantes pues se quedaron extrañados de que por qué les habló de eso y así. Entonces creyeron que él estaba pues loco y uno de ellos le dijo que le mostrara un retrato de su amada Dulcinea y él le tiró una sátira a Don Quijote como tratando de humillarlo, a lo cual Don Quijote se enojó mucho y entonces él sacó su lanza y empezó a dar lanzazos, pero bueno, porque él pensaba que era una afrenta, una disputa de caballeros. Entonces el Rocinante, el caballo de Don Quijote, se asustó por eso, por el movimiento brusco, y lo tiró al suelo. Entonces pues los comerciantes, al verlo así y sabiendo lo que él trató de hacerles, lo apalearon. Hasta que de puro milagro, por decirlo así, un vecino del poblado donde provenía Don Quijote lo encuentra todo mal, todo golpeado. Entonces él le hace el favor de regresarlo a donde él vivía para que lo atendiera. Y pues no tardó mucho tiempo antes de que sabían que Don Quijote pues sí estaba malo a la cabeza. Entonces el cura y un barbero del pueblo pues deciden que tanta lectura que había tenido Don Quijote de esos cuentos fantásticos de caballeros y eso, que por eso es que él se había enloquecido. Entonces entre los dos van hasta la biblioteca personal de Don Quijote y empiezan a agarrar libros de ese estilo y los empiezan a quemar para deshacerse de él y quizás así hacer que Don Quijote vuelva en sí. Y bueno, Don Quijote una vez ya empezó a recuperar, él pues empezó a pensar sobre lo que le había ocurrido y decidió que necesitaba un escudero que lo respaldara y que lo ayudara en sus andanzas. Entonces ahí fue donde él conoció a Sancho Panza. Y pues Don Quijote, para convencer de que él sí se hiciera su escudero, él le dice que una vez ya alcance en fama, de riqueza y todo eso, que él iba a quedar como un gobernador. Entonces claro, Sancho, al escuchar esa tentadora oferta, decide pues acompañarlo en sus andanzas. Y pues ellos deciden partir hacia los campos de Montiel, donde pues Don Quijote empieza a ver poco a poco a lo lejos unos molinos. Y pues lo más seguro, por su locura, él piensa que los molinos eran gigantes, que eran gigantes y que él tenía que como pues enfrentarlos y vencerlos. Entonces él le comenta eso a Sancho, que habían gigantes y que él tenía que ir a atacarlo. Entonces Sancho le preguntó que en dónde y él le señaló los molinos. Entonces Pancho de una vez pues, bueno, supuso que él estaba mal de la cabeza, ya que pues eran molinos. Entonces Sancho le trata como de explicar a Don Quijote, pero Don Quijote no le hace caso y emprende pues su supuesta pelea con los molinos. Entonces decide irse de frente a toda velocidad con su caballo y empalar a un gigante, entre comillas. Y pues obviamente ni bien llegó, apuñaló al molino y pues una de las aspas del molino le terminó dando un golpe muy fuerte lo terminó tirando al suelo, muy golpeado. Entonces Sancho se le acerca y le pregunta que por qué hizo eso, si era más que obvio de que no eran ningunos gigantes, sino molinos de viento. Entonces Don Quijote terco le comenta a Sancho que eso de seguro fue obra de un brujo, el cual convirtió a los gigantes
en molinos de viento. Después de lo ocurrido con los gigantes, Don Quijote se encuentra con una carroza con una damisela y acompañada por sus, por decirlo así, guardaespaldas. Y pues Sancho le advierte que no se le ocurra hacer nada porque la dama no estaba, bueno, porque Don Quijote creía que la dama estaba cautiva, bueno, raptada, y que la tenía que salvar de ellos. Entonces Sancho le empieza a advertir de que no lo hiciera, ya que pues lo iban a terminar dejando maltrecho. Entonces pues todos al ver que Don Quijote va a ir bueno, a apuñalarlo, mejor dicho, eh, deciden salir huyendo, menos uno que sí se afronta contra Don Quijote. Y de alguna forma Don Quijote logra, por decirlo así, ganarle en pelea al tipo. Y cuando lo iba a ejecutar, la doncella, que supuestamente estaba cautiva según él, le dice que no, que por favor que no lo hiciera, que le perdone la vida. Y le empieza a hablar a ese Don Quijote de que no le hiciera daño. Entonces Don Quijote como que entonces Don Quijote le dice pues al tipo que iba bueno, el tipo al que Don Quijote iba a asesinar, le dice que le va a perdonar la vida solo si va hasta el Toboso, donde pues él vivía, a, pues a quedar a las órdenes de su amada Dulcinea. Entonces después de aquello, ellos van hacia un campo en el cual deciden pues quedarse ahí durante pues, un tiempo para descansar y para aprovechar para comer y eso. Y Don Quijote, para que Rocinante pues esté como más tranquilo, pues lo libera ahí. Y Rocinante se termina encontrando con unas yeguas. Las pues Rocinante quería reproducirse con las yeguas, pero pues las yeguas eran de unos señores. Entonces ellos se indignaron de ver que básicamente Don Quijote dejaba que el caballo les tratara de hacer eso a la yegua de ellos. Entonces pues los terminaron agarrando, los terminaron apaleando a los dos, tanto a Sancho como a Don Quijote. Entonces ellos van a una venta, que por decirlo así es como más o menos un hospedaje, por decirlo así. Y Marisol, Maritornes, una, pues la que vivía ahí o trabajaba, si no estoy mal, pues Don Quijote piensa que ella está enamorada de él. Y pues Maritornes iba a tener un encuentro con un señor. Entonces al señor le dio mucha cólera saber que Don Quijote tenía esas intenciones con ella. Entonces empieza a golpear tanto a Don Quijote como a Sancho por tratar de interponerse en la pelea. Pues ella el otro día deciden irse después de tomar un bálsamo mágico que les ofrecieron, que supuestamente pues les ayudaría a curar las heridas que les habían hecho. Ellos se escapan porque se van sin pagarles nada. Y pues mientras tratan de escaparse sin pagar nada, el tipo que le ofreció el hospedaje les reclamó que le pagaran, y como Quijote no quería dar nada, le dijo fue a Sancho. Y como Sancho también se negó, pues Sancho fue el que, en pocas palabras, recibió el precio por eso. Luego de aquello, pues ellos van a otro campo donde encuentran un gran rebaño de ovejas. Y pues Don Quijote, otra vez en su delirio, pues piensa que las ovejas son un gran ejército que los van a atacar. Entonces Don Quijote decide atacar a las ovejas. Entonces pues los pastores de los rebaños de ovejas, pues al ver que Don Quijote le está matando a las ovejas, pues deciden arrojarlo al suelo y pues entre todos pues darle una golpiza tremenda. Y por la noche, cerca ahí, si no estoy mal, Don Quijote decide atacar a un grupo de monjes
ya que pues él en su locura, él piensa, creo que eran como brujos o algo así, porque llevan ataúd. Entonces él decide atacarlos. Y pues luego que ellos se entran en un bosque, y Don Quijote empieza a escuchar unos ruidos. Entonces pues otra vez en su locura, él pensaba que los ruidos eran porque en el bosque había unos gigantes. Bueno, y al siguiente día, mientras iban cabalgando, Don Quijote y Sancho vieron lejos a un barbero que también iba cabalgando. Y el barbero, pues para protegerse del sol, él decide colocarse un tipo de como cosa que él usaba para afeitar, de sombrero. Entonces Don Quijote, pues en una de sus bueno, creo que si no son más de las historias mágicas que él leía, vi, pues según que esa cosa que el barbero tenía en la cabeza era el yelmo de Mambrino, que pues las peleas de yelmo es que mientras el tipo que lo tuviera puesto en la, bueno, que lo estuviera usando, que él sería inmortal. Entonces pues él decide enfrentarse contra el barbero por el supuesto casco mágico, bueno, por el llama Mambrino. Y pues luego de ganarle, bueno, de lograr vencerlo y quitarle el casco, Don Quijote celebra como si fuera, bueno, porque para él eso fue una gran hazaña. Y pues luego luego ellos encuentran a unos prisioneros y Don Quijote, por su locura o no sé, pues él pensó que los prisioneros estaban pues presos injustamente. Entonces pues él decide ayudarlos a escapar y una vez los libera, pues los prisioneros deciden agradecerle dándole una gran golpiza. Pues ellos luego de ahí, un tiempo después, Don Quijote decide enviar a Sancho con una carta para su amada Dulcinea. Y pues mientras Sancho fue a hacer eso, el cura y el barbero por fin dieron con la ubicación de ellos. Entonces fueron a tratar de regresarlos al poblado. Y pues entonces Sancho pues llega a donde vivía Don Quijote y busca a Dulcinea por todos lados. Pero se da cuenta que Dulcinea sí, es solo imaginación de Don Quijote. Entonces decide volver hacia donde está él y pues le dice que sí, o sea, le dice mentiras, que sí, que él le había mostrado la carta a Dulcinea y que a Dulcinea le había gustado mucho. Luego pues le arman una trampa al Quijote con una joven llamada Dorotea, a la cual pues decide que ella se disfrazara de princesa para engañarlo y hacer que él volviera a donde él vivía. Entonces pues Dorotea junto al barbero y al cura le dijeron que lo que sucedía es que le estaban atacando el reino de ella. Y pues que si hacía eso, que ella le iba a dar como recompensa pues un reino más grande que Polonia. Y entonces, aunque Don Quijote le parece una buena oferta, él dice que su corazón ya le pertenece a su amada Dulcinea. Entonces ellos viendo que ya no pueden tratar de maneras más o menos razonables con él y sabiendo que él unos días antes de aquello, durante la noche, mientras estaban durmiendo en un tipo de posada, él se levanta sonámbulo y empieza a atacar bruscamente a unos sacos de cuero que tenían vino pensando que eran gigantes. Y viendo que Sancho también pensaba que sí eran gigantes y que no sabía que por qué todo el cuarto estaba lleno de sangre y que dónde estaban los gigantes, pues también piensan que Sancho obviamente ya está loco
Entonces ellos decían mejor amarrarlos y llevárselos en jaulados hacia donde ellos vivían. Y pues entonces aunque Sancho trató de impedirlo, pues Don Quijote dijo no, que eso a lo mejor era un encanto, y entonces al final se terminaron devolviéndose del pueblo. Y pues ahí acaba la primera parte de Don Quijote. Luego al inicio de la segunda parte, pues se dan cuenta de que había salido un libro narrando pues los sucesos que ellos habían vivido, bueno, que habían pasado durante la primera parte. Y pues Don Quijote motivado bueno, junto a Sancho, decide volver a las andadas. Pero obviamente el cura, el barbero y el, el bachiller que les hizo el libro, que hizo el libro ellos, al saber de eso, planean, planean como volverlo a tratar de convencer o de traer de vuelta, para que dejara de hacer eso porque le estaba arriesgando su vida ya que él no estaba bien mentalmente. Y pues Don Quijote decide partir hacia el Toboso, donde pues vive Dulcinea, supuestamente. Y pues Sancho, asustado, trata de como persuadir a Don Quijote como para que no vayan allá, para que Don Quijote no se dé cuenta de que Sancho le había hecho mentiras y que pues nunca le había llevado la carta a Dulcinea, ya que Dulcinea no existe realmente. Como dije, Dulcinea solo es parte de la imaginación del Quijote. Entonces pues Sancho decide volver la mentira a Don Quijote y decirle que Dulcinea había sido encantada, y pues así como persuadirlo para que fueran a hacer otra cosa en vez de ir allá. Hasta que en una noche Don Quijote y Sancho se encuentran con un supuesto caballero llamado el Caballero de los Espejos, que pues en realidad es Carrasco, el autor del libro Don Quijote, tratando de darle un duelo a Don Quijote. Y pues el chiste de la pelea era que el que perdiera tenía que volver, tenía que irse a donde, bueno, donde vivía. Entonces Don Quijote y él empezaron a enfrentarse, y al final Don Quijote lo terminó venciendo. Y pues luego de aquella victoria, Don Quijote se llena de ego, y un día encuentran a pues unos señores que estaban transportando a un león en una, bueno, no en una carroza, en una, bueno, por decirlo es una jaula, lo estaban transportando. Entonces Don Quijote pues decide decirles que él iría o sea, que abriera la jaula del león, y que él simplemente con su gran, por decirlo así, poderío, por decirlo así, que con eso iba a ser más que suficiente para el espantar al león y que el león no le hiciera nada. Y pues menos mal, el león sí de verdad no le hizo nada. Entonces después de aquello, Don Quijote volvió a subir más el ego, ya que él supuesta en su mente el león no le había hecho nada porque él lo había atemorizado. Y pues fue tanto el ego que le sumó, que él antes pues hacía llamada de caballero de la triste figura, y desde ese entonces él empezó a proclamarse como caballero de los leones. Y pues luego de aquello ellos descienden a la cueva de Montesinos, donde pues por azar del destino Don Quijote cae totalmente dormido, y pues empieza a soñar con Montesinos, un personaje ficticio que apareció en uno de los libros que Don Quijote leyó, que es de la literatura española. Entonces pues al despertar del sueño
Don Quijote pues entusiasmado le cuenta a Sancho lo que sucedió y Sancho como también ya estaba medio mal de la cabeza, pues le terminó creyendo a Don Quijote de que todo ese sueño había sido realidad. Y pues después de eso, en un espectáculo de marionetas, Don Quijote por su locura confunde que las marionetas en vez de estar actuando estaban en un tipo de batalla. Entonces Don Quijote para meterse en la batalla destroza a todas las marionetas. Y pues luego de Don Quijote destruir las marionetas y junto con el escenario, ellos deciden ir hacia el río Edro, donde se montan en un tipo de barco, una embarcación, los que ellos crean que pues esa embarcación estaba hechizada. Entonces como en su cólera, de la nada pues se me han dado cuenta de la realidad cuando la embarcación se voltea y pues ellos se van cayendo abruptamente al río. Pero yendo a las partes más cruciales de la obra, es luego de aquello cuando ellos se encuentran con los duques. Y pues los duques, sabiendo que Don Quijote ya había tenido bastante aventuras y que estaba mal de la cabeza, ellos lo engañan para ellos burlarse de él y pues como para tratarlo como un bufón, por decirlo así. Y pues ellos hacen aparecer al mago que supuestamente había encantado a Dulcinea. Entonces ellos por pasar, bueno, por burlarse a ellos, le comentan a Don Quijote que Dulcinea sería desencantada instantáneamente si Sancho se daba 3000 azotes. Y pues luego de aquello, con los duques vuelven a engañar a Don Quijote y a Sancho diciéndoles que se hallan en un supuesto caballo volador hacia un reino que estaba en guerra, ya que el reino había sido encantado por un gran gigante llamado Malandrú. Y pues entonces deciden hacerlo. Pero a Sancho como que se le hace medio raro, ya que para hacerlo tenían que ir con los ojos vendados. Pero al final Don Quijote termina convenciendo a Sancho de que lo haga, ya que lo necesitaban para salvar al supuesto reino. Y pues durante el engaño, a los duques le piden a sus súbditos, por decirlo así, que balanceen el caballo y que les acerquen antorchas para que ellos piensen que están como volando, para que sea más realista, y las antorchas para que simulen el calor de que ellos supuestamente están acercando al sol. Y pues luego de aquello, Sancho por fin logra pues su cometido de quedar como gobernador de la ínsula de Baratayo. Y pues en sí los duques hicieron eso para burlarse de Sancho, pero quedaron sorprendidos al ver que Sancho sí había quedado como buen cargo para él. Y pues Don Quijote le comentó a Sancho que, que él se tenía que ir, ya que él pues quería continuar con sus andanzas. Y pues Sancho al final, después de tanto tiempo ser duque, se aburrió. Entonces también decidió como ir a buscar a Don Quijote para seguir acompañando las andanzas. Y pues ellos deciden ir hasta... bueno, era una parte de Europa cercana al mar, en el cual se iba a hacer una lucha entre caballeros, hasta que ellos se cruzaron con el caballero de la Santa Luna. Y pues obviamente eso era otra vez el bachiller, em, buscando que Don Quijote se volviera hacia su lugar de origen y dejara de bueno, tratar de buscarle una solución a su locura. Y pues el chiste
era que el que ganara diría que hacía que el otro dijera que la dama de él era la más hermosa y también que dejara de hacer las andadas de caballeros. Y pues en la segunda pelea, el caballero de la Blanca Luna, pues sí derrotó a Don Quijote en combate. Entonces Don Quijote, pues viendo que derrotado y pues básicamente humillado por admitir que la dama de él era más hermosa que Dulcinea, tuvo que dejar de hacer sus andanzas de caballero y te tuvo que volver triste hacia su lugar de origen. Y pues cuando una vez llegaron allá, pues llegaron, lo celebraron como si fueran grandes héroes y todo eso. Pero Don Quijote no se sentía bien y él cuando empezó a recordar, o sea, bueno, cuando empezó a retomar la cordura, pues la salud de él empezó a volverse cada vez peor. Entonces, pues una vez ya Don Quijote está pues exageradamente grave de salud. Él está pues tirado en su cama y decide acercar a pues todos sus acompañantes. Y pues ahí una vez todos están cerca, él les empieza a pedir perdón y a decir que ya no quiere saber nada más ni de andanza, ni de caballería, ni de cosas místicas o referente a la magia, cosas fantásticas. Que él ya se cansó de todo eso y que pues gracias a eso ahorita está muy mal. Y pues luego de que Don Quijote dijera eso, también se disculpa con Sancho, ya que pues no pudo cumplirle al pie de la letra con la promesa que le había dicho. Entonces pues Sancho, ya viendo que ya eran como los últimos alientos de Don Quijote, pues le dijo que no se preocupara y que pues él la pasó muy bien con él en sus andanzas y aventuras. Y pues muy bueno, poco tiempo después de eso, Don Quijote finalmente pues fallece por sus graves problemas de salud y pues ahí termina la obra de Don Quijote de la Mancha. Espero mi exposición estuviera bien presentada y sea suficiente para tratar, bueno, para recuperar la nota de la materia. Tengan buenas noches y muchas gracias por escuchar la historia. El cual decide tomar por nombre Don Quijote y nombra a su caballo Rocinante. También para buscarse una musa que le inspire con su tarea de caballero, él decide en su imaginación inventarse una hermosa joven llamada Dulcinea del Toboso. Y cuando él recién sale de su primera aventura, él va hacia un tipo de taberna donde pide que le bendigan las armas, el cual le pidió ayuda al tabernero para que lo ayudara a hacerle eso a las armas de él, para que ya pudiera nombrarse como caballero andante. Luego de aquel suceso, Don Quijote parte hacia su primera aventura, la cual termina conociendo a un niño, bueno, ahí dice que a un joven que se llamaba Andrés, sí, bueno, creo que Andrés, el cual pues por decirlo así su dueño le estaba dando latigazos ya que él supuestamente le había robado. Ah, sí, y el dueño del joven le dijo a Don Quijote que, o sea, el joven le había dicho a Don Quijote
que lo que pasaba era que el dueño le debía dinero a él. Y bueno, le debía, bueno, sí, dinero a él. Y que le estaba latigando injustamente. Pero cuando llegó el dueño, Don Quijote le fue a recriminar que dejara de hacer eso al joven y que mejor le pagara lo que debía. Y ahí es donde el señor le dijo que el muchacho le está, bueno, le está tomando el pelo, que le está diciendo mentiras. Y que no fue por eso que le estaba latigando, sino porque él le había robado unas ovejas que él tenía. Pero Don Quijote, convencido de que el joven al que le estaban latigando estaba diciendo la verdad, le dijo al amo que dejara de hacerlo, porque ya supuestamente había sido suficiente para el tipo de castigo que merecía el joven. Entonces el señor le dijo a Don Quijote que sí, que no se preocupara, que él esto iba a dejar de darle golpes, de darle látigo. Entonces Don Quijote, satisfecho con la respuesta, pensando que él había hecho una buena acción, pues le dijo que iba a proseguir con su camino. Entonces, una vez Don Quijote se alejó lo suficiente, el señor siguió dándole látigo al joven y pues Don Quijote se marchó de ahí pensando que él había hecho una buena acción.